Estimados amigos, mi nombre es Héctor Martínez Sandoval y vamos a iniciar un tema bien importante en la cual vamos a hablar sobre la sociología jurídica. En esta primera unidad abordaremos la introducción a la sociología jurídica, analizando tópicos muy importantes como son los siguientes. Iniciamos entonces con el análisis de la introducción a la sociología jurídica. Estudiaremos qué entendemos por sociología jurídica, analizaremos la sociología, las teorías sociológicas, los principales autores y las tendencias contemporáneas de la sociología. Uno de los primeros puntos que me gustaría analizar es una de las teorías que hablan sobre el derecho. En este caso vamos a iniciar con la teoría tridimensional del derecho de Miguel Reale. Esta teoría tridimensional plantea que el derecho, vamos a ponerlo aquí, mucha atención por favor, ahí voy, plantea que el derecho va a tener tres elementos que lo van a conformar. El primer elemento de ellos vamos a denominarlo como el hecho social. El segundo elemento va a ser el elemento normativo y el tercer elemento es un elemento axiológico, valorativo. El hecho social tiene que ver con temas de naturaleza política, económica, social, cultural, etcétera, etcétera, lo que conlleva a la necesidad social de crear la norma, lo que conlleva a la necesidad social de establecer este parámetro para que esta cuestión política, económica, social, derivada del conflicto, derivada de la necesidad humana, sea combatida a partir del derecho. En el aspecto normativo vamos a encontrar un conjunto de normas que son sistemáticas, que son ordenadas, que son coactivas e institucionalizadas para que este hecho social que nosotros queremos combatir sea efectivo, requerimos de la norma. La norma entonces será ese elemento sistematizado, ese elemento institucionalizado, ordenado y coactivo. Y por supuesto tenemos el elemento axiológico. En el elemento axiológico vamos a verificar que el derecho tiene una finalidad valorativa que es la justicia. Analizando entonces esta obra, vemos los elementos que hemos estudiado a continuación y que los vamos a mencionar. Entonces, reiteramos, esta teoría fue propuesta por el filósofo jurista brasileño Miguel Reale. Estos son los tres elementos de los cuales hemos debatido. El hecho social, después tenemos el elemento normativo y el elemento axiológico valorativo. Como ya hemos dicho con antelación, el elemento sobre hecho social es la necesidad del ser humano, el conflicto, la desaveniencia, la situación que busca controlar, que busca de alguna manera regular. Porque de alguna manera el propósito principal es la satisfacción de una necesidad colectiva, la necesidad de la situación de una necesidad que conlleva a una problemática y que buscamos combatir ese conflicto social. Entonces, en primer lugar, vamos a poner un ejemplo. Aquí lo que podemos ver es una problemática social. Vamos a poner un caso de medio ambiente. Ahí está.
La situación es la contaminación del planeta. Y este problema va a traer una cuestión en la cual tendremos problemas de salud, tenemos problemas en el cuidado de los recursos naturales y por ello esta problemática social que tenemos aquí vamos a combatirla con la creación de leyes. Entonces, en este punto vamos a ver que vamos a crear leyes que versan sobre el medio ambiente. Entonces ya tenemos dos elementos perfectamente cubiertos. El hecho social, que era la problemática medioambiental que teníamos y la estamos combatiendo a partir de la creación de normas. Entonces, hecho social y el elemento normativo. Pero bueno, nos falta un tercer elemento, el elemento axiológico. Y si lo vemos desde este punto de partida, vamos a verificar, por ejemplo, el tema de los derechos humanos. Todos tenemos derecho a un medio ambiente adecuado. Entonces, aquí cubrimos estos tres elementos: hecho social, la creación de la norma y, y tenemos, por supuesto, el tema referente con los derechos humanos a un medio ambiente sano, a un medio ambiente adecuado. Entonces, esta teoría pretende dar una explicación al fenómeno de el derecho. Si se fijan, el elemento social se encuentra inmerso en los elementos que conforman al derecho. Vamos a continuar y veremos otros elementos que son importantísimos. Seguimos con nuestro estudio y ahora vamos a analizar la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez. Hay tres elementos que vemos nosotros en esta teoría: el derecho formalmente válido, ¿sale?, que es el primer círculo que vamos a estudiar; el derecho intrínsecamente válido, que es el segundo círculo; y el derecho positivo o eficaz, que va a ser nuestro tercer círculo. ¿Por qué los estudiamos de esta manera? Muy bien. Vamos a verificar, mis queridos amigos, dentro de estas teorías que estamos revisando, la situación de la importancia que tiene que el derecho tenga estos tres elementos. Si se fijan, vamos a tener fuera en cada uno de los círculos distintos números. Y vemos una cuestión muy importante. Algunos se relacionan con un solo círculo. Otros, como el 2, como este número 2, se relaciona con dos. Pero tenemos uno que es el 5 que se relaciona con los tres círculos. ¿Qué significará esto? Bueno, para empezar con el desarrollo de nuestra exposición, lo primero que tenemos que analizar es qué entendemos por derecho formalmente válido, intrínsecamente válido, positivo o eficaz. Empezamos con derecho formalmente válido. Muy bien. ¿Por qué vale la norma? Bueno, aquí vamos a poner un caso muy importante que espero que sea comprensible para todos. La norma vale por estas cuestiones que voy a mencionar. Número uno, la norma proviene de una autoridad con facultades para la creación de el derecho. Perdón, reitero, la norma vale porque tiene su origen en la norma fundamental, en la norma creadora de todo el orden jurídico. En este caso hablamos de la Constitución. ¿Sale? El segundo punto que analizamos es que la norma es aprobada por un Congreso que tiene facultades de crear el derecho.
Entonces, aquí tenemos el elemento de derecho formalmente válido. La validez de el derecho lo da que tiene su origen en la norma fundamental, creadora de todo el orden jurídico. Esta norma es la Constitución, ¿sale? Y que es creado por una autoridad competente siguiendo el procedimiento legalmente establecido. Esa es la validez formal del derecho. Pero bueno, avanzamos y tenemos que estudiar el segundo círculo y decimos que es el derecho intrínsecamente válido. Cuando hablamos de derecho intrínsecamente válido, hablamos del aspecto valorativo. Entonces, en este punto, lo más importante es verificar que la importancia que tiene el derecho es la tutela, la protección de los derechos humanos. Entonces, en tanto se garanticen los derechos humanos individuales y colectivos, entonces vamos a valorar la norma como una norma justa. Este es el elemento que vamos a destacar. El elemento axiológico, el elemento valorativo, en tanto que la norma garantiza derechos humanos, tanto individuales como derechos humanos colectivos. Muy bien. Y pasamos a el tercer círculo, que analiza derecho positivo y eficaz. Muy bien. Cuando hablamos nosotros del derecho positivo, vamos a plantear lo siguiente. Ahí va. Muy bien. La norma, destacamos, es una norma escrita. Es una norma plasmada en un código, en un reglamento, en una disposición de observancia general y de cumplimiento obligatorio. La norma tiene tres ámbitos de aplicación. El ámbito espacial, que hace referencia a un elemento geográfico. El ámbito temporal, que hace referencia a un elemento de tiempo en la cual la norma es aplicable, y en un ámbito personal. La norma es de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Muy bien. Entonces, en este punto, reiteremos, el derecho positivo es un derecho plasmado en una norma, en un código, en una ley, en un reglamento. Tiene tres ámbitos de aplicación: el espacial, ¿sí? El temporal y el personal. Ok. Muy bien. La eficacia del derecho la tiene en el supuesto de que cuando alguien infringe la norma, va a ser objeto de sanción, va a ser objeto de castigo. Hay una consecuencia derivada de su incumplimiento. Después de haber analizado a grosso modo esta teoría de los tres círculos, vamos a revisar cada uno de los puntos que la conforman. En primer lugar, tenemos las normas extrínsecamente válidas. Tenemos el punto número uno, que se relaciona solamente con derecho formalmente válido y ninguna relación tiene con el círculo 2 ni tampoco con el círculo 3. En este enunciado destacamos normas extrínsecamente válidas que carecen de valor intrínseco y de eficacia. Es decir, solamente nos vamos por el primer elemento.
Un ejemplo sobre esto lo podemos destacar de la siguiente manera. Se acaba de aprobar una norma. Esta norma es aprobada de conformidad con la Constitución y fue elaborada por una autoridad competente para la creación del derecho. Muy bien. Espero que hasta aquí se vaya comprendiendo la exposición que venimos desarrollando. De todo esto destacamos lo siguiente. Bien, entonces vamos a tener nosotros que esta norma de alguna manera habla de un tema de detención. Y en este supuesto la norma señala que la autoridad tendrá facultades para detener una persona ante un tema de sospecha de que puede encontrarse relacionado con la comisión de un delito. Bien, este tema en particular conlleva una violación de derechos humanos. Por eso, podríamos decir que esta norma es contraria a los derechos humanos por lo que el elemento axiológico no se está cumpliendo. Y también vamos a poner que tenemos jueces garantistas y al verificar estos jueces garantistas de que esta norma viola derechos humanos, deciden no aplicar esta disposición. Entonces nos encontramos que tampoco es una norma que sea eficaz, porque no es aplicable. Si se fijan, solamente cumplimos con el primer círculo, derecho formalmente válido. Vamos a continuar. Y ahora analizamos el punto número 2 que hace referencia a preceptos que son vigentes e intrínsecamente justos, pero no eficaces. Esta norma se relaciona con el círculo 1 y con el círculo 2 y ningún vínculo tiene con el círculo número 3. ¿Qué significa? Vamos a empezar. Preceptos vigentes e intrínsecamente justos, mas no eficaces. Se acaba de aprobar una norma, vamos a poner el mismo caso, que habla del respeto de los derechos humanos de las personas que son detenidas. ¿Sale? Garantiza esta norma que toda persona que se encuentre detenida por una autoridad competente se le garanticen sus derechos humanos. En este punto diríamos que la norma es axiológicamente justa. Pero dentro de todos estos elementos que habla la norma, hace referencia a instrumentos técnicos, ¿vale? Hace referencia a instrumentos que va a utilizar el policía como cámaras en sus patrullas, también una cámara personal que van a ellos a tener cuando realicen una detención, van a tener audios de calidad y bueno, van a tener capacitación en el tema de derechos humanos. Esto suena muy bonito, es una utopía, pero bueno, ahora bien, ¿saben cuál es el problema? Que posiblemente no vamos a tener los recursos, no vamos a tener los instrumentos técnicos, no vamos a tener la capacidad. Por mucho que sea un derecho formalmente válido, como vemos en el primer círculo, por mucho que sea un derecho que procure la tutela de los derechos humanos y que garantice la verdadera protección de las personas que se encuentran sujetas a un proceso, ¿saben qué? El detalle es de que no hay recursos económicos para hacer efectiva esta norma. Muy bien. Entonces, solamente se cumple con dos círculos. El punto número 3, vemos que se encuentra solamente vinculado con la cuestión de el círculo 2, derecho intrínsecamente válido, pero no tiene relación con el círculo 1 ni con el círculo 3.
Y en este precepto vamos a analizar normas intrínsecamente válidas, pero desprovistas de vigencia y de efectividad. Pongamos un caso en particular. Muy bien. Nuestros diputados, nuestros senadores, sí, nuestras autoridades, tenemos que entender que están para servir al pueblo y no para servirse a sí mismas. Entonces, en este supuesto, el pueblo pone, el pueblo quita. Vamos a hablar de un elemento de democracia directa. ¿Esto qué significaría? Que el pueblo, si el servidor público no cumple con su función, el pueblo puede destituirlo, ¿sale? El pueblo tiene un mecanismo de revocación de mandato en la cual puede determinar que el servidor público ya no continúe con su ejercicio. Dentro de un tema, podríamos decir que esto sería axiológicamente justo, ¿vale? Porque el pueblo, de alguna manera, se garantiza su voz, se garantiza su mandato en el Congreso o ante cualquier autoridad. Pero hay un detalle. La clase política no se va a dar un disparo en el pie y no va a aprobar una norma en la cual puedan ser destituidos. Evidentemente, entonces nos encontramos con que se rompe el primer elemento, el primer círculo. No es un derecho que haya sido legislado, aún todavía no. Y como consecuencia, al no encontrarse legislado, pues no es eficaz. Entonces, solamente se cumple con uno de los círculos. Vámonos por el siguiente punto. Ahora vamos a analizar el punto número 4, el cual se vincula con el círculo 1, derecho formalmente válido, y con el círculo 2, positivo o eficaz, pero no se vincula con el círculo 2, intrínsecamente válido. Estudiamos el siguiente caso. Ahí va. Bien, vamos a poner un precepto que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16. En este artículo 16 hace mención a un tema que vamos a hablar sobre la figura del arraigo. En este punto vamos a verificar un tema de delincuencia organizada. Ok. ¿Qué se plantea aquí, mis queridos amigos? Bueno, cuando hace mención de delincuencia organizada, va a hacer referencia a estas personas que hay una estructura jerárquica, estas personas que hay una organización previamente establecida en la cual se cometen delitos contemplados en el Código Penal Federal, como por ejemplo el tema del narcotráfico. Entonces, nos dice la Constitución en el artículo 16, párrafo octavo, que la Fiscalía podrá pedir a un juez de control una orden de arraigo cuando se tiene la presunción de que alguna persona que está detenida pudiese formar parte de la delincuencia organizada. El arraigo se va a pedir por 40 días con una posibilidad de duplicarlo por otros 40 días hasta llegar a un total de 80 días. Esto, pues de alguna manera podríamos decir que no es un derecho formalmente válido, es positivo o eficaz, pero podríamos decir que es contrario a los derechos humanos, porque en este punto lo que nosotros estamos haciendo es que estamos vulnerando la presunción de inocencia y estamos deteniendo a una persona sin mayores elementos. Hay medidas menos represivas que pudiesen tomarse en consideración, pero bueno, en este punto, por colocar un ejemplo, hemos analizado el número 4. Continuamos y ahora vemos lo siguiente. Atentos, mis queridos amigos,
porque vamos a estudiar el punto número 5. En este convergen tanto el derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido, derecho positivo o eficaz. Bien, coloquemos un ejemplo para que nos quede muy claro. Vámonos ahora a una disposición normativa, que en este caso vamos a hablar de la denominada Ley de Amparo. Vamos a estudiarla. Muy bien. Aquí tenemos nuestra Ley de Amparo. Muy bien. Esta Ley de Amparo tiene su origen, por supuesto, en la Constitución. Esta norma, entonces, cumple con el primer círculo, formalmente válido. ¿Sale? ¿Por qué cumple con el primer círculo? Bueno, ya lo hemos destacado. Su origen, formalmente válido. Su origen lo tenemos en la Constitución, en los artículos 103 y 107. ¿Vale? Es elaborado por una autoridad competente, el Congreso. Muy bien. Es un derecho intrínsecamente válido. ¿Por qué? Porque al final de cuentas garantizan los derechos humanos del gobernado frente a actos de autoridad que violen sus derechos humanos, y es positivo o eficaz en la medida, ¿sale?, de que si un acto de autoridad es contrario a los derechos humanos, este acto va a quedar sin efectos y vamos a restituir al gobernado en el goce del derecho que ha sido vulnerado. Nos damos cuenta entonces que el punto 5 tiene los tres elementos: derecho formalmente válido, derecho intrínsecamente válido y derecho positivo o eficaz. Muy bien. Pasamos ahora al punto número 6. En el punto número 6 analizamos lo siguiente. Vemos que solo relaciona con dos círculos: intrínsecamente válido, positivo o eficaz, pero no con el derecho formalmente válido. Aquí hablamos de normas intrínsecamente válidas, dotadas de eficacia, pero no reconocidas por el poder público. Atentos con el ejemplo que vamos a señalar. Ahí va. Vamos a hablar de el comercio informal. Muy bien. Este tema de comercio informal, pues lo tenemos en muchas de nuestras ciudades del país. Desde esta perspectiva social, vamos a ponerlo de este modo, vamos a encontrarnos lo siguiente. Las personas que se dedican a esta actividad van a presentar algún tema de justicia social. Como tu estado no puedes crear todos los empleos que se necesitan, pues de alguna manera tenemos que autoemplearnos. Se debate sobre un tema de justicia social en el aspecto, pues bueno, de que no hacemos una actividad que causa un daño a terceros, simplemente estamos vendiendo una mercancía que adquirimos de forma legal. Bueno, ahí está, un tema de justicia social. Podríamos decir que en ese punto se cumple con el círculo número 2, axiológica. Vamos a hablar de una norma intrínsecamente válida. ¿Vale? Círculo 3. Entre el gremio de los comerciantes hay una organización. Muy bien. Este gremio de comerciantes implica, pues, que tenemos que cumplir con ciertas normas internas que nos impone el grupo de comerciantes si nosotros queremos formar parte de este gremio. ¿Sí? Si no queremos formar parte, pues bueno, simplemente no nos metemos a la actividad del comercio informal. Entonces tenemos dos círculos: intrínsecamente válido y la norma de derecho positivo, ¿sale? Y eficaz. Porque quien no cumple con estas disposiciones simplemente no podrá ejercer la función de comerciante.
Y concluimos, mis queridos amigos, con el tema de que al no encontrarse regulado en la norma, podrá ser tolerado, vamos a decirlo de alguna manera, o entrará algún tema de corrupción, pero no es una norma de derecho formalmente válida. Y vamos a terminar con el siguiente análisis. Ahí va. Atentos, por favor, porque en el siguiente punto analizaremos la cuestión de las normas, que son, aquí por ejemplo el punto número 7 se relaciona solamente con el círculo 3 y no tiene relación ni con el círculo 1 ni con el círculo 2. En este punto en particular, hablamos de el derecho positivo y eficaz. Y hablamos de reglas consuetudinarias que son eficaces, pero sin validez formal ni valor objetivo. ¿Qué significa esto? Lo que a mí me interesa, mis queridos amigos, es el tema de la eficacia. Y aquí vamos a hablar, por ejemplo, de la costumbre jurídica. Cuando nosotros hablamos de la costumbre, hay que mencionar dos elementos que tenemos aquí inmersos. Bien, entonces, atentos y tomen nota de estos elementos. La costumbre jurídica tiene elementos de que es una conducta repetitiva. Punto número uno, conducta repetitiva. Dos, vamos a mencionar que es considerada como obligatoria por una sociedad, por una comunidad. Pongamos un caso en particular. En esta comunidad se garantiza que la persona más anciana es la que va a ser el líder de esa comunidad. No nos preguntamos si es justo o no es justo que esa persona sea líder. Simplemente por tradición lo que buscamos es eficacia. Eso es todo lo que verificamos. No nos interesa ningún otro elemento. Entonces, estos son aspectos importantes que debemos de destacar cuando mencionemos la teoría de los tres círculos de Eduardo García Maínez. Espero que los ejemplos que hemos señalado de alguna manera sean de su comprensión. Otro tema que es importante debatir y que deben de conocer ustedes es el concepto de derecho. Y en relación a este concepto vamos a mencionar que el derecho es un conjunto de normas jurídicas que tienen la característica de impero atributivas. ¿Y a qué me refiero con este primer elemento? Vamos a destacar. Bien, este conjunto de normas que tenemos aquí, vamos a señalar las que son de distinta naturaleza. Podemos hablar aquí de leyes, podemos hablar de tratados internacionales, podemos hablar de reglamentos, podemos hablar de decretos y demás disposiciones de observancia general y de cumplimiento obligatorio. Este conjunto de normas tiene su origen en la Constitución y además son elaborados por una autoridad competente. Muy bien. Entonces vamos entendiendo conjunto de normas de origen en la Constitución creadas por una autoridad competente. ¿Sí? Son normas imperativas porque nos van a imponer obligaciones, porque nos van a señalar un tema de prohibición, de obediencia, y son atributivas en el sentido que nos confieren derechos, que nos otorgan concesiones, que nos dan un privilegio. Por ejemplo, las normas imperativas, podremos poner como ejemplo las normas fiscales.
que tenemos que cumplir en el caso de que tengamos ingresos. Y las atributivas, por ejemplo, es la defensa de mis derechos humanos. Es una norma atributiva. Bien, entonces, primer elemento del concepto derecho lo vamos entendiendo perfectamente. Segundo elemento, destacamos al derecho como que rige la conducta del ser humano que se externa. ¿Esto qué significa? Bien, que el derecho nunca puede tener una implicación sobre un acto que no se ha exteriorizado. Si solamente queda en nuestra mente, el derecho no es aplicable. Para que nosotros hablemos de la aplicación de la norma, la conducta que aquí está dentro de nuestra mente se tiene que exteriorizar y producir un cambio en el mundo exterior. Entonces, solamente las conductas que se exteriorizan y producen un cambio van a tener consecuencias en el derecho. Muy bien. ¿Qué más podemos destacar? Bien, también vamos a destacar que se va a imponer a los destinatarios a través de el uso de la fuerza. Este uso de la fuerza lo vamos a denominar con el nombre de coacción. ¿Qué significa? Bueno, que en el supuesto de que alguien infrinja la norma, requiere una sanción, requiere un castigo, necesita una consecuencia. ¿Qué es lo que le va a dar efectividad al derecho? Como esta persona violó la norma y se ha acreditado su responsabilidad, el órgano jurisdiccional le impone una pena, le impone una sanción. Entonces podremos decir que el elemento de la coacción implica el uso legítimo de la fuerza que dispone el Estado para hacer cumplir la norma. Bueno, estimados amigos, ya hemos estudiado un poco más en lo que consiste el tema de los elementos del derecho y su concepto. Ahora vamos a estudiar la cuestión de la sociología jurídica. Y en este punto empezamos con lo siguiente. ¿Qué es? La sociología jurídica es una disciplina científica, ¿vale? Que va a explicar las causas y los efectos de las normas jurídicas. Entonces, lo primero que tenemos que tomar en consideración que la sociología es una ciencia. Esta sociología va a entrar dentro del área de las ciencias sociales. La sociología sigue un método científico. Ello implica un tema de observación, ¿vale? Planteamiento del problema, ¿ok? Tenemos la cuestión de la formulación de una hipótesis, continuamos con la experimentación y la comprobación del resultado. Vamos a entender causas y efectos de las normas jurídicas, el porqué de la creación de la norma, qué pretendemos regular con esa ley, cómo combatimos ese fenómeno social. Para eso hablamos de la sociología jurídica. ¿Cómo entendemos a la sociología jurídica como ciencia? Bien, destacamos lo siguiente: conjunto de enunciados que pretenden describir plausiblemente los fenómenos que son los causantes determinantes de las normas jurídicas, fenómenos que pueden ser vistos como efectos de ellas. Vamos a poner un caso en particular. Bien, por ejemplo, el tema
de la violencia contra la mujer es un fenómeno que hemos vivido en los últimos años y bueno, a lo largo de la historia. Este tema de violencia, bueno, conlleva una problemática social muy importante. Esta problemática social pretende ser combatida desde el endurecimiento de las normas, es decir, desde el aspecto normativo, nosotros pretendemos combatir este hecho social. Entonces, el efecto es como tal la creación de las normas. ¿Cuáles son los fenómenos causantes de una problemática social y cómo lo pretendemos combatir desde el aspecto normativo? Podemos poner otro ejemplo. Ahí va. Ahora mencionamos el tema de la corrupción. Muy bien. Y sobre este tema de la corrupción, nos vamos a encontrar que en los últimos años se han establecido disposiciones que conllevan a combatir de forma importante estos actos en la cual el servidor público, pues bueno, realiza conductas que no son del todo éticas, que no son del todo responsables. Y bueno, en este sentido vamos a establecer normas que combatan el fenómeno de la corrupción. Muy bien. Seguimos y ahora vemos lo siguiente, el objeto de estudio de la sociología jurídica. La sociología jurídica parte del principio de que todos los fenómenos jurídicos, todos son fenómenos sociales, pero no todos los fenómenos sociales son fenómenos jurídicos. Entonces, entendamos esto. Cuando hay una problemática jurídica, hay que entender una cuestión. Esta cuestión normativa necesariamente es un fenómeno social. Entonces, esta problemática es como tal un fenómeno social. ¿Vale? Pero no todo fenómeno social es un fenómeno jurídico. Muy bien. Entonces, seguimos avanzando sobre nuestro estudio y verificamos lo siguiente. Atentos, por favor. La sociología la vamos a estudiar desde su concepto, estudio científico de la estructura social. Muy bien. Entonces, en este momento, lo más importante es analizar el tema social. La sociología es el estudio científico de este conglomerado humano llamado sociedad. Uno de los primeros autores que analizó el concepto es Augusto Comte. Y él habló del tema de el positivismo. Pero bueno, ahorita estudiamos a este autor. Seguimos con su siguiente elemento. Analizamos su origen etimológico. Socius, compañero, y logis, estudio o tratado. ¿Sale? Entonces, en el primer elemento hablamos de la sociedad. Y en el segundo elemento hablamos del estudio o tratado de esta sociedad. Entonces, este es el fenómeno humano que estamos estudiando y el otro elemento del logis es cómo lo estudiamos, cómo verificamos este estudio social. ¿Cómo vamos a clasificarla? Bien, vamos a hablar de un aspecto general, la descripción del fenómeno de estudio de una forma amplia. Es decir, en este momento analizamos el fenómeno social desde su mayor amplitud. De forma general,
lo estamos observando en su totalidad. Bien, ahora vamos a analizarlo desde su forma pura, las causas y los principios. Es decir, ahora el fenómeno social lo voy a estudiar de una forma muy particular. ¿Sale? Vamos a ver en este punto que analizaremos este aspecto social desde un matiz más analizando casos, más analizando principios, más analizando consecuencias. Entonces, hago un estudio mucho más detallado. Bien, seguimos y ahora vemos especializada, fenómenos formales particulares específicos. Ahora no vamos a estudiar a cualquier sociedad, vamos a estudiar a la sociedad mexicana, ¿vale? Y no a cualquier sociedad mexicana. En este punto nos vamos a centrar a la sociedad mexicana. En particular, analizaremos el tema de la Ciudad de México. Es decir, mi fenómeno se encuentra connotado a un estudio muy particular de un fenómeno social. Sale mucho más especializado, mucho más enfocado. Bien, y ahora continuamos y analizamos la sociología aplicada. ¿Esto qué implica? La sociología tiene como propósito una acción social, buscar una solución, encontrar una cuestión que pueda ser analizada, que pueda ser combatida desde su estudio. Entonces, estos son los propósitos. Continuamos y vemos los niveles de estudio: macrosociológico y microsociológico. Ya lo estudiamos. Macrosociológico, el estudio desde su aspecto mucho más general. Ahí está. Desde su visión más amplia, más generalizada del fenómeno social. Microsociológico, mucho más especializado, muchísimo más puro, muchísimo más enfocado a un punto en particular. ¿Sale? Entonces, macro y microsocial. ¿Y cuál es la relación de la sociología con el derecho? Destacamos lo siguiente. Decimos, el derecho es un hecho social. En esta situación, actúa y es necesario para auxiliar a la sociedad frente a un conflicto. ¿Para qué surgen las normas? Bueno, tienen un propósito muy particular. Imaginen ustedes cómo sería una sociedad sin leyes. Aquí está este conglomerado humano. Decía Montesquieu la necesidad del contrato social. El ser humano renuncia a parte de su libertad para vivir dentro de esta sociedad. Sin leyes, lo que aquí nos encontraríamos es caos. Sin leyes, tendríamos la ley del más fuerte. Sin leyes, no tendríamos un orden. Entonces, la importancia que tiene el derecho dentro de la sociedad es que a partir de la creación del Estado y con la conformación de las leyes, vamos a tener un mejor control social. Bien, y bueno, concluimos con el análisis de la importancia de su estudio. Y la importancia de la sociología radica el estudio, la relación de las personas, el conglomerado humano que lo va a conformar. Bien, estos son temas importantes y son temas que se deben de confrontar, que se deben de debatir en las universidades. Seguimos y ahora vemos las distintas teorías sociológicas, desde el positivismo y estructuralismo
Si se fijan, aquí tenemos una temporalidad que vamos a ir estudiando. Vamos a verificar el marxismo y vamos a hablar de las teorías del sujeto, vamos a hablar de los funcionalistas y la escuela de Frankfurt. Desde el punto de la escuela positivista, hablamos del método científico. Y por supuesto que dentro de este método científico vamos a estudiar el fenómeno social desde la ciencia. Los principales expositores sobre esta teoría es Saint-Simon, Augusto Comte y Spencer. En relación, por ejemplo, con Saint-Simon, él le tocó vivir épocas un poco complejas, épocas en la cual nos encontramos con un fenómeno de la Revolución Francesa. El punto de partida de Saint-Simon es lo siguiente. Ahí va. Revolución Francesa. ¿Cuál fue la implicación de esta Revolución Francesa? Bueno, tuvo una implicación muy importante. Lo primero que debemos destacar en relación de la Revolución Francesa es que rompió con un antiguo paradigma, rompió con el paradigma de un Estado absolutista, ¿sale? Este Estado absolutista cayó con este movimiento social, pero este movimiento social dio origen, mis queridos amigos, a una cuestión en la cual entramos a una república. Esta república conllevó a que el pueblo tomaba decisiones, pero bueno, los líderes llegaron a abusar de esta disposición y se llegó a una época del terror con Maximilien Robespierre. Esta época del terror conllevó a que la república desapareciera, llegara el imperio de Napoleón Bonaparte, después Napoleón en Waterloo abdicara, fuera exiliado, y bueno, llegamos con Luis XVIII, que restauró nuevamente el Estado absolutista que con antelación se había combatido. Entonces, al final de cuentas, Saint-Simon nos dice que la cuestión social se estudia desde el conflicto. Pero Saint-Simon hace un planteamiento de que a lo largo de la historia siempre ha habido esa situación del conflicto humano. Lo que procura Saint-Simon es una situación en el siguiente punto. En el estado absolutista teníamos el control de el rey y los nobles. En el estado liberal tenemos el control por parte de la clase política. En el nuevo estado, Saint-Simon plantea el tema de los industriales que tienen los factores de producción y en este caso que van a tomar decisiones que van a beneficiar a los trabajadores. Ese sería el propósito principal. Inclusive Saint-Simon fue catalogado como uno de los primeros socialistas, aunque en realidad pues no tiene esta vinculación del socialismo, pero habla de una sociedad mucho más justa. Uno de los alumnos de Saint-Simon es Augusto Comte. Augusto Comte habla desde el positivismo y entonces él acuña el término de sociología. Muy bien. Desde este punto de partida, toda la explicación del fenómeno social se analiza desde el aspecto del fenómeno del método científico. Todo va a tener un análisis, una conclusión desde el método científico. Y el método científico va a analizar, va a estudiar la problemática social. Augusto Comte fue defensor ferviente de que a través de la sociología podemos entender los fenómenos sociales y en ese supuesto da a encontrar una solución a los mismos. Bien,
También tenemos otro expositor como Spencer, que también defendía el tema de el positivismo y de alguna manera uno de los puntos más importantes de Spencer tiene que ver con la evolución de la sociedad. Sin embargo, en este tema de este darwinismo social, había una situación muy particular. Spencer planteaba que las sociedades tenían una evolución. Entonces, esa evolución de las sociedades conllevaba a que algunas tenían mayor desarrollo que otras. Y entonces justificaba el tema de algunas desigualdades al no tener, pues de alguna manera, el mismo crecimiento, al no tener el mismo interés por desarrollarse. Estas son escuelas que analizan el tema de el fenómeno social. Después tenemos a otra corriente. En este punto tenemos al marxismo. Este punto de partida marxista hace mención principalmente a un tema de economía. Hegel, uno de los principales expositores, hace un planteamiento social desde tres elementos dentro de estos elementos que son muy importantes que analicemos. Hegel habla de ahí voy, permítanme, Hegel hace mención de la tesis, de la síntesis y la antítesis. No, perdón, es tesis, antítesis y síntesis. Ok, por ejemplo, reiteramos el tema de la Revolución Francesa. La tesis. La Revolución Francesa derrocó al antiguo régimen. ¿Vale? Ok, bien, esto creo que nos queda perfectamente claro. Antítesis. Se forma una república, pero sin embargo, las personas que llegan al poder fueron arbitrarias en ello, causando un perjuicio al pueblo. Y la síntesis. Entonces, al final de cuentas, lo que tenemos que buscar nosotros es un equilibrio y que valores como la fraternidad, la igualdad y la legalidad sean los que realmente operen. Hegel es muy difícil de comprender. Hegel hasta cierto punto habla de estos elementos de tesis, antítesis y síntesis para tratar de explicar el fenómeno social. Bueno, Hegel de alguna manera también fue leído por Carlos Marx. Marx y Engels como principales expositores de esta teoría económica clásica y principalmente hablando de Marx, hace un planteamiento de una evolución social en los siguientes sentidos. Ahí va. Marx. Ok. Primero, comunismo primitivo. Segundo, la época esclavista. Siguiente, ahí voy, la cuestión feudal. Después tenemos el tema de la estructura del Estado liberal y ahorita vamos a ver en qué consiste. El comunismo primitivo. No había división de funciones, todos hacían exactamente lo mismo, todos se encontraban al mismo nivel. Aquí un punto de partida importante que, por ejemplo, Hegel, en este caso, Federico Engels señala, pues la cuestión de el tema del conflicto. Engels nos dice que en cada una de estas evoluciones sociales siempre surgió un conflicto.
el punto de partida acá sería la ley del más fuerte, ¿verdad? El primer combate que tuvo el ser humano, pues esa es la cuestión de verificar quién era el más fuerte y quién tenía que liderar la sociedad. En una sociedad esclavista, que es el segundo punto de partida de Marx, en la cual el ser humano explota a otro y lo ve como si fuese una cosa, dice Engels que el conflicto ahora deriva de el esclavo con su amo. Bueno, después tenemos una sociedad feudal, en la cual nos dice Marx que el señor feudal, pues es el dueño de las tierras y que los siervos trabajan estas tierras. Surge también un conflicto para Engels en relación de que los siervos se rebelan en contra del señor feudal, dando nacimiento al Estado liberal. Para Marx, el problema del Estado liberal es de que la riqueza se acumula en unas cuantas manos. Y el tema principal es que los trabajadores, que son los que realmente producen la riqueza, sean los dueños de los factores de producción, y en ese punto habla de la lucha del proletariado. El conflicto desde la perspectiva de Engels tiene que ver con la cuestión de que los trabajadores se rebelan a los dueños de la producción. Al final de cuentas, para Engels, el cambio principal va a darse siempre derivado del conflicto. Engels no entiende una solución desde un tema de una conciliación o desde un acuerdo. Siempre va a llegar una cuestión de conflicto. Pero bueno, esta es la perspectiva social que tiene el marxismo. Más adelante la vamos a estudiar con mayor detenimiento. Ahora bien, llegamos a otra teoría en la cual se analiza el sujeto. En este punto tenemos, por ejemplo, a Emmanuel Kant, a Tonis y a Weber. En relación a Kant, hace un estudio importante en relación del hombre, del ser humano dentro de la sociedad. Y bueno, en este punto, el punto de partida no es para Kant el objeto, sino como tal es el individuo. Tenemos que estudiar al individuo para comprender su necesidad, para comprender la complejidad del problema que tiene, para de alguna manera tratar de darle una solución a su problemática. Desde el punto de vista de Tonis, nos encontramos con un elemento de la voluntad. Tonis hace mención a una voluntad orgánica. Esta voluntad orgánica tiene que ver con una cuestión meramente biológica. Voluntad orgánica. Muy, muy bien. Esto tiene que ver con una cuestión biológica. Y tenemos a una voluntad racional. Esta voluntad racional hace referencia a un elemento social. En este punto, Tonis hace mención de la diferencia entre comunidad y sociedad. Muy bien. Los lazos en el elemento de la comunidad son lazos de sangre, son lazos de amistad, son lazos de voluntad. Y en el tema de sociedad, pues estos lazos hasta cierto punto se pierden. No tenemos esa implicación tan arraigada como si lo tenemos dentro de la comunidad. Entonces, para este autor es importante analizar este tipo de sociedades y sobre todo hablar del elemento de la voluntad, la decisión del ser humano, la toma de decisiones de este ser humano. Bien, después tenemos otro autor, en este caso hablamos de Weber, que también fue un factor importante para Gamfier, Goffman, Boudon y Torney. Weber hace un estudio referente con el elemento humano de la sociedad, pero en este punto vamos a hablar de un elemento no estructurado y otro estructurado. Dentro de este no estructurado vamos a hablar de el elemento con relación
a los fines con relación a una cuestión que versa sobre la tradición, ¿sale? Y otro elemento que de alguna manera tiene que ver ya más con un fenómeno social. Muy bien. Con relación a los fines, el elemento humano tiene un propósito, tiene un fin, busca un objetivo en particular. Por ejemplo, alimentarse, vestirse, producir bienes, etcétera, etcétera. La tradición hace alusión a la convivencia de este ser humano con su comunidad, con su sociedad. Y en el elemento social, pues ya habla de una estructura mucho más amplia. Ya dentro del elemento social, nos vamos a encontrar con un tema referente con el poder. El poder puede ser derivado de un líder carismático en la cual lo seguimos porque nos convence, porque nos va a llevar a un fin, porque es alguien que se preocupa por la comunidad o porque tiene un control muy fuerte sobre sus elementos. Después tenemos un poder más derivado de la tradición, en la cual principalmente se sigue por un tema de bien común. Y tenemos otro que tiene que ver ya con la creación del Estado, en donde hay un sometimiento a una autoridad. Esta autoridad crea la ley y existe un elemento burocrático en la cual, pues de alguna manera, va a haber una determinación, va a haber un seguimiento importante a este fenómeno social. Entonces, Weber hace un estudio sobre el sujeto y la importancia de cómo éste se relaciona dentro del conglomerado humano. Estudiando más elementos referente a estas escuelas que estamos estudiando, vemos, por ejemplo, también a Durkheim y a Tancon Parson. También hacen elementos referente con el funcionamiento social desde un punto de vista orgánico, la necesidad de las instituciones y la necesidad del vínculo del ser humano dentro de este elemento funcionalista, dentro de la mejor estructura que conlleva el Estado, la creación de las leyes y el sometimiento voluntario del ser humano a estas disposiciones para un bien común. Bien, aquí tenemos la escuela del funcionalismo, el tema de que la sociedad pues va a funcionar dentro de este sistema. Lo más importante para la escuela funcionalista es pues de alguna manera que el conglomerado humano se desarrolle adecuadamente dentro de el Estado, la creación de las leyes y el bien común de las personas que la conforman. Y tenemos otras escuelas como la escuela de Frankfurt, que principalmente la tenemos en Alemania, cuyos principales expositores es Freud, Habermas, Marcuse, y teorías neomarxistas que surgen a partir de ellas. Principalmente se encontraba conformado por sociólogos de naturaleza marxista y durante la Segunda Guerra Mundial pues fueron realmente combatidas la escuela de Frankfurt. Muy bien. Bueno, prácticamente vamos a llegar a los últimos puntos de esta exposición de nuestra primera unidad, analizando, mis queridos amigos, aspectos tan importantes como son estos autores. Por ejemplo, Parson, Habermas y Luhmann. Estos autores pretendían dar respuestas a preguntas teóricas y metodológicas y se plantean un estudio para cualquier sociedad. Es decir, desde el positivismo, a través de este estudio sistematizado, vamos a tratar de encontrar solución a cualquier fenómeno social. Nos dicen estos autores que en algunos casos hay respuestas específicas para el estudio de sociedades particulares. Se van a ofrecer conceptos para nuestra sociedad moderna a través del estudio de la sociología. Si se fijan, estos autores los tenemos algunos como funcionalistas y algunos dentro de la escuela de Frankfurt. Por otra parte, Montesquieu hace una defensa con la división de poderes del Estado. Instituciones distintas son las que deben de
recaer las funciones del Estado. El ciudadano de esta manera verá que sus derechos son respetados, son garantizados. Entonces, Montesquieu nos habla como tal de el Estado y en relación al Estado, Montesquieu verifica que el poder se debe dividir: ejecutivo con una función que tiene que ver con la administración, legislativo con el tema de creación de las leyes y el judicial con el tema de la aplicación, así como su interpretación. Dividiendo el poder, garantizamos las libertades de los gobernados. Muy bien, desde la perspectiva de Montesquieu. ¿Cuáles son los principales aportes que da Montesquieu? Son los siguientes. Ahí va. Aportes. El relativismo. En este punto de partida destacamos el nivel de observación que postula la esencial variabilidad del derecho. ¿Sí? ¿Esto qué implica? Bueno, tiene una implicación en la importancia que tiene analizar el fenómeno social y verificar la norma que va a ser aplicable para este conglomerado social en particular. Entonces, la importancia de regular la conducta del ser humano dentro de la sociedad. Siguiente elemento. Destacamos el derecho natural. Dentro de esta perspectiva, vamos a verificar la construcción social, concluyendo en que las verdades universales son inexistentes. No hay una verdad única, pero vamos a verificar la tutela del derecho desde una cuestión singular: los derechos naturales, los derechos intrínsecamente vinculados al ser humano. Lo importante de la norma es garantizar la tutela de estos derechos humanos. Y verificamos también, mis queridos amigos, la cuestión del determinismo. En esta cuestión referente con el determinismo, nos vamos a encontrar con lo siguiente: no existen sucesos que sean genuinamente aleatorios y al azar. No, hay una causa, hay una consecuencia. De alguna manera hay un determinismo porque hay una evolución del Estado, hay un propósito en sus instituciones. Buscamos nosotros llegar a una solución determinada y muchas veces los problemas sociales son desatados, son generados de forma sistematizada. Concluimos con Jürgen Habermas, que nos plantea en el tema de la dialéctica de la ilustración su proyecto sociológico: la reflexión moral, el desarrollo de un capitalismo avanzado, un marxismo no ortodoxo, no clásico, sino de alguna manera nos encontramos una organización social productivista. Esta sociedad de consumo genera un empobrecimiento. Lo que tenemos que buscar nosotros es un marxismo equilibrado, en donde por supuesto se produzca riqueza, pero esa riqueza sea repartida a todas las personas, si no por igual, por lo menos que tengan los recursos que sean necesarios para su subsistencia. Entonces, bueno, ya a grosso modo, haciendo este análisis social de los autores, llegamos a la conclusión de las tendencias contemporáneas de la sociología. Empecemos con en el enfoque sistémico.
la manera de ver las cosas como parte de un sistema y de esta manera resolver los problemas de la vida diaria con un procedimiento que nos asegure una solución eficaz. En este punto vamos a hablar de el fenomenismo, el fenómeno primario, secundario, el control social y la acción social. Fenomenismo. El conocimiento humano lo vamos a limitar al estudio de los fenómenos. Evidentemente no se comparte esta postura porque lo más importante dentro de la sociología considero que es el conocimiento humano, es el ser humano, no los fenómenos. Un poquito como la postura que en su momento planteó Emmanuel Kant, no estudiar el objeto, sino el principal elemento es el individuo. Comparto el pensamiento de Kant en relación de cómo se debe estudiar el fenómeno social. Tenemos el fenómeno primario, fenómeno que genera fenómenos secundarios. Pero en este caso, el fenómeno primario es el origen de otros fenómenos que son la fuerza creadora de el derecho. Por ejemplo, el fenómeno primario que hemos mencionado con antelación, que es el tema de la violencia. ¿Cómo combatir este tema de violencia? Este es el fenómeno primario. El fenómeno secundario es la creación de normas que verifiquen y que busquen una solución a ese fenómeno primario, a ese fenómeno que es la fuerza creadora del derecho. Muy bien. Continuamos ahora con el análisis de los fenómenos secundarios. Están dentro de la sociología jurídica, no forman parte exclusiva de ellas. Hay ciertos fenómenos que hay que tomar en consideración, ¿sale? Económicos, sociales, políticos, etcétera, etcétera. Es decir, aquí va. Este es el derecho. En la órbita del derecho no solamente tenemos problemas jurídicos, podemos tener de cuestiones que tienen que ver con la moral, cuestiones que tienen que ver con la ética, cuestiones que tienen que ver con problemas económicos, cuestiones que tienen que ver con problemas políticos, sociales, etcétera, etcétera. Muy bien, perfecto. Seguimos con el análisis de el control social. La cuestión del control social conlleva a la manipulación que pretende ejercer un poder sobre los otros en un beneficio personal. Bueno, esto es todo lo contrario, ¿verdad? A final de cuentas, nos encontramos con un líder que lo que pretende es sobajar y tener el control de las personas y en esa situación pues de alguna manera, lo único que va a utilizar las leyes para un beneficio personal y tener un control social sobre el resto de personas. Y concluimos con la acción social de Max Weber, Parson, Turing, Giddens. La acción social, el fenómeno sociológico fundamental. A través de la acción social vamos a tener una mayor comprensión de las dimensiones más complejas de la vida en sociedad. Esto contribuye de una forma directa, pues con una integración más apta de los individuos que conforman una sociedad. Entonces, la acción social, el movimiento, las causas, las revoluciones, los conflictos nos van a conllevar a tener una mejor comprensión del fenómeno social y de esta manera nosotros tengamos una integración mucho más apta, mucho más eficaz del fenómeno social. Para concluir, cerrando ya el tema de la sociología jurídica en una introducción, vamos a dar por
terminada esta unidad con un análisis ahora de esta perspectiva. Deme un segundo y vamos a analizar, por ejemplo, las ramas que conforman la ciencia del derecho para su mejor comprender. Aquí hablamos de derecho natural y de derecho positivo. Lo primero que mencionamos en relación al derecho natural que está intrínsecamente vinculada al ser humano. El ser humano como un ser titular de derechos. En este punto, hay derechos que están intrínsecamente vinculados a su naturaleza. La dignidad, el derecho a la vida, la seguridad, la protección, el desarrollo, etcétera, etcétera. Son derechos que son reconocidos, ¿sale? Y son derechos que son anteriores a la norma. Cuando la norma estos derechos los plasma en una ley, lo único que está haciendo es reconociendo derechos que son preexistentes a la propia norma, ¿sale? Cuando estos derechos naturales son establecidos dentro de la norma, a estos derechos naturales vamos a conocerlos con el nombre de derechos fundamentales, derechos reconocidos dentro de el ordenamiento normativo, dentro del ordenamiento jurídico. Bien, entonces cuando hablamos del derecho positivo, destacamos lo siguiente. El derecho positivo tiene tres ámbitos de aplicación. El ámbito de aplicación espacial, ¿sale? Hace referencia de la aplicación de la norma en un ámbito geográfico. Temporal, a partir de su entrada en vigor, y personal, de observancia general y de cumplimiento obligatorio, la norma. Muy bien. Ok. Para una mejor comprensión de estos temas que estamos hablando, vamos a poner un ejemplo. Muy bien. Aquí tenemos a este árbol. Si se fijan, estas ramas que lo alimentan, estas raíces que lo alimentan, que le dan ser al árbol, sería lo que conoceríamos como el derecho natural. Ahí está. Lo alimentan, le dan sentido. De alguna manera son derechos preexistentes. Aquí tenemos al derecho positivo, al derecho que tiene un ámbito de aplicación espacial, temporal y personal. Para el mejor estudio del derecho positivo, lo dividimos en ramas. Derecho público, derecho privado y derecho social. Muy bien. Ok. Bueno, ahora vamos a estudiar el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Empezamos con la primera referencia. Derecho público. Muy bien. Bien. ¿Qué entendemos por el derecho público? Bien. El derecho público versa principalmente sobre las competencias y facultades de la autoridad. El fundamento de esta competencia, de esta facultad, lo tenemos en la Constitución. Entonces, la Constitución establece cuáles son las competencias, cuáles son las atribuciones, cuáles son las facultades de las autoridades. Por eso,
en el ámbito de sus atribuciones, estas autoridades ejercen funciones ejecutivas, de administración, legislativas, de creación de las leyes, judiciales, de aplicación del derecho. Dentro de esta actuación, las autoridades van a ejercer una función de derecho público. Muy bien. Ok, bien. Esperemos que estos elementos sean comprendidos. Pero no solamente tiene que ver con el tema de las autoridades. Aquí también vamos a poner como ejemplo el vínculo que va a hacer referencia, por ejemplo, con el pueblo. El vínculo, la relación de estas autoridades con el pueblo, también es un vínculo de derecho público. Pero atención, la autoridad actúa en el papel de gobernante, es decir, de autoridad, y el pueblo en la categoría de gobernado, es decir, subordinado a la norma, subordinado a la autoridad. Esto es una relación de derecho público. Me explico. Ahí va. Por ejemplo, vamos a ver una función jurisdiccional que realiza un funcionario del Estado llamado juez. Esta autoridad va a aplicar una norma, va a aplicar una condena a un sujeto por la comisión de un hecho que la ley señala como delito. Es decir, en este caso, la función jurisdiccional que tiene su señoría la aplica en un caso en particular, estableciendo una consecuencia, estableciendo una sanción. Muy bien. Ok, esto es el derecho público. Seguimos con el análisis de el derecho privado. ¿Qué entendemos por el derecho privado? El derecho privado hace alusión principalmente a situaciones que versan sobre cuestiones de naturaleza entre particulares. Por ejemplo, en un contrato, acuerdo de voluntades entre dos sujetos que se encuentran en la misma categoría, en el mismo nivel. Este acuerdo de voluntades crea, transfiere, modifica y extingue derechos y obligaciones. Entonces, en el derecho privado hacemos alusión a los particulares como personas físicas, titulares de derechos y obligaciones, ¿ok? Como personas morales, ficciones de derecho, es decir, personas morales de derecho público, de derecho privado, que también van a constituir en este supuesto derechos y obligaciones. Bien, entre estas personas que intervienen en los actos particulares, podríamos tener al Estado, pero el Estado aquí no va a actuar como particular, como gobernante, sino va a actuar al mismo nivel que un particular. Es decir, se desprovee de esa calidad de gobernante y va a negociar en igualdad de condiciones con el particular. ¿Sale? Los contratos de obra pública podrían ser un ejemplo de ello. Bien, tenemos, por ejemplo, también el derecho social. Su origen lo tenemos en la Constitución mexicana del 5 de febrero de 1917. ¿Y en qué consiste el derecho social? Bueno, en esa Constitución
se plantearon derechos sociales como son los siguientes. Ahí voy. Muy bien. Entonces, en nuestra Constitución se establecen derechos como son lo referente al artículo tercero, derecho a la educación, ¿sale? Al artículo cuarto, igualdad ante la ley, ¿sale? El artículo quinto, libertad de trabajo. El artículo 27, lo referente a los derechos agrarios. El artículo 123, lo referente a los derechos de los trabajadores. Entonces, estos son aspectos muy importantes que se analizan en nuestro texto constitucional en la parte del derecho social. Lo que busca el derecho social es un equilibrio, ¿sale? Frente a elementos sociales que a lo mejor en su momento pues no se encontraban en esa misma situación. Este equilibrio conlleva en que a veces tenemos que dar una mayor ponderación a a ciertos grupos sociales. Por ejemplo, el primer esquema, el primer cuadro que voy a dibujar representa, por ejemplo, en materia laboral, al patrón, ¿vale? En materia agraria, al propietario, ¿sale? En materia, por ejemplo, de un tema familiar, a los padres, etcétera, etcétera. Y con el cuadro que voy a dibujar en azul, por ejemplo, tenemos a los trabajadores, ¿sale? Tenemos a ejidatarios y comuneros, ¿sale? Tenemos, por ejemplo, a niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Muy bien. Por poner un ejemplo, al final de cuentas, lo que busca el derecho social, en este caso, es conceder prerrogativas a estos grupos para ponerlos al mismo nivel y en ese punto lograr un equilibrio y conceder ciertas prerrogativas para la defensa de sus derechos. Bien, a grosso modo es una cuestión que podemos destacar. Entonces, por ejemplo, pongamos un caso en particular. En materia laboral, tenemos entonces a un trabajador, ¿sí? Y tenemos por otra parte a su empleador, al patrón. Definitivamente, en este punto, él tiene una posición mucho más amplia en el tema del poder económico que posee. Para lograr un equilibrio, el derecho social reconoce ciertas prerrogativas que tiene el trabajador y en ese punto, en caso de un conflicto, encontrarse al mismo nivel y en ese punto, pues de alguna manera tener una mejor confrontación, una mejor defensa de sus derechos. Bien, algunas materias que conforman las distintas ramas que hemos estudiado son las siguientes. Por ejemplo, en el tema del derecho público, tenemos al derecho constitucional. El derecho constitucional es una rama del derecho público que analiza principalmente a la norma fundamental del Estado. Esta norma fundamental se llama Constitución. Entonces, el derecho constitucional analiza los derechos humanos que esta Constitución reconoce. ¿Sale? El derecho constitucional también va a entrar a un estudio referente a las distintas funciones que realizan las autoridades, hablando de la función ejecutiva, legislativa y judicial. ¿Cuáles son las atribuciones?
va a analizar la conformación del Estado, ¿sale? Va a hablar de la federación, de las entidades federativas y del municipio. Muy bien. Y bueno, todos aquellos preceptos que establezca la Constitución van a ser regulados, van a ser estudiados por el derecho constitucional. Bien, tenemos ahora el derecho administrativo. En relación al derecho administrativo, lo que vamos a estudiar es cómo funciona la administración pública. La administración pública vamos a dividirla en centralizada, desconcentrada y la descentralizada. La centralizada tenemos, por ejemplo, a nivel federal, al presidente de la República que se va a apoyar de las secretarías de Estado y, por ejemplo, de consejería jurídica. ¿Sale? Ok. Dentro de la desconcentrada va a ser una función delegada por una secretaría de Estado, pero que en esa función que delega le da cierta facultad técnica, aunque el órgano desconcentrado sigue formando parte de la administración pública descentralizada. Por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, que va a pertenecer a un órgano de la Secretaría, que en este caso hablamos de Sedena. Muy bien. Secretaría de la Defensa Nacional. Y descentralizada tiene una separación de la administración pública. En este punto va a tener su autonomía, ¿sale? Ok. Se va a autogobernar y administra sus propios recursos. Muy bien. Ok. Continuamos y ahora analizamos otra de las materias que conforman la rama del derecho público. Y aquí, mis queridos amigos, estudiamos el derecho procesal. El derecho procesal va a hacer referencia a todo el funcionamiento, a todo lo que acontece con los tribunales. ¿Sale? Toda esa serie de pasos que nosotros planteamos en un tribunal, desde la presentación de la demanda, de la denuncia, de la querella, cada uno de estos pasos que vamos a llevar con el propósito de que el órgano jurisdiccional con fuerza vinculante dicte una sentencia. Entonces, a estos pasos que verificamos aquí, a todo este proceso, se va a encargar de analizar, de estudiarlo, el derecho procesal. Continuamos y vemos, por ejemplo, el derecho penal. Aquí vamos a hacer referencia sobre el tema de los delitos, ¿sí? ¿Qué es el delito? Bueno, el delito vamos a clasificarlo de la siguiente manera. El delito es una conducta humana típica, antijurídica, culpable y punible. ¿Qué significa esto?
La conducta humana típica implica que esta conducta se encontraba prohibida por la norma penal y el sujeto decidió ir en contra de esa disposición normativa. Como consecuencia, su conducta es antijurídica al vulnerar el orden normativo previamente establecido. La culpabilidad, analizamos la intención del sujeto. Si tuvo la intención de provocar esa afectación o solamente, compañeros, fue una cuestión que no tenía prevista, que no quería que llegara esa consecuencia. Y el elemento de la punibilidad hace referencia al tema de la pena. Muy bien, la consecuencia de la comisión del hecho que la ley señala como delito. La persecución de los delitos se le va a conferir a la fiscalía, ¿sale? Y establecer la pena sobre esos delitos le va a corresponder a un tribunal de juicio oral. Muy bien. Bueno, esto por lo que respecta al derecho penal. Continuando con las ramas del derecho público, tenemos al derecho fiscal. Y el derecho fiscal va a hacer alusión principalmente a los recursos que necesita el Estado para sus fines. Es decir, nuestro país para la obra pública. Nuestro país, para cumplir con su función, requiere de dinero, requiere de recursos. Y en este punto, el Estado se basa de recursos a través de los impuestos, ¿sale? A través de los derechos, a través de las contribuciones, ¿sale? A través de los empréstitos, etcétera, etcétera. Cómo el Estado se hace de recursos para cumplir con los fines que tiene encomendados. Después pasamos al derecho privado y tenemos materias como el derecho civil, mercantil y el empresarial o corporativo. Por ejemplo, el derecho civil. Fíjense que hace mención a derechos que son muy importantes para la persona. Por ejemplo, temas que tienen que ver sobre su persona, sobre su patrimonio, sobre su familia. ¿Qué pasa con la persona después de la muerte? Sucesiones, el tema de las obligaciones y los contratos. O sea, vean qué aspectos tan importantes. Cuando hablamos de la persona, hablamos de su nombre, su capacidad, su domicilio, su patrimonio, su estado de familia, su nacionalidad, ¿vale? Por poner algunos ejemplos. Sobre su patrimonio, hablamos de propiedad, hablamos de posesión, hablamos de la naturaleza de las cosas. En relación a la familia, hablamos de el matrimonio, hablamos del concubinato, hablamos de la sociedad de convivencia, hablamos de la filiación, vínculo entre padres e hijos, hablamos de la adopción y hablamos también de la tutela. La sucesión testamentaria a través de un testamento en donde se deja la última voluntad del sujeto o la intestada o legítima. Repartir los bienes se confirma como marca la ley, las obligaciones y los contratos.
acuerdos de voluntades que crean, transfieren, modifican, extinguen derechos y obligaciones. ¿Sale? Muy bien. Después tenemos algunas situaciones, por ejemplo, con el derecho mercantil. El derecho mercantil va a hacer alusión principalmente a los temas que tienen que ver con actos de comercio. ¿Vale? Persona física que realiza de forma habitual estos actos lo llamamos con el nombre de comerciante. La persona moral son las sociedades mercantiles. Los actos de comercio son actos que se realizan al mayoreo, son actos que realizan las personas de derecho mercantil como los comerciantes y las sociedades mercantiles, ¿sale? Son actos que se realizan de alguna manera en operaciones bancarias, etcétera, etcétera. Solamente por poner algunos ejemplos. Bien, después tenemos al derecho corporativo o empresarial. Es decir, si nosotros queremos constituir una empresa, bueno, ¿cuáles son los lineamientos? ¿Cuáles son los requisitos que debemos de cumplir para la constitución de una persona moral llamada empresa, llamada sociedad mercantil? Muy bien. Ok. Pasamos ahora al derecho social y referente al derecho social, destacamos el derecho laboral, el derecho de seguridad social y el derecho agrario. Derecho laboral hace alusión al trabajador y en este punto los derechos que la ley le reconoce al trabajador, ¿ok? ¿Cuáles son sus obligaciones que tiene el trabajador? Y bueno, también analiza que en casos de surgir conflictos, ¿cómo se van a solucionar este conflicto? ¿Cómo se dan las relaciones obrero-patronales? ¿Sale? Obrero-patronal, obrero sindical, obrero con otro obrero, y cómo van a solucionarse los conflictos que surjan de esta relación. ¿Sale? Entonces, ¿cómo solucionamos los conflictos? Muy bien. Tenemos el derecho de seguridad social que hace mención a los distintos temas de seguridad social, como son el tema que tiene que ver con el IMSS, ¿sale? Trabajadores particulares, ¿verdad? El IMSS en el sector privado, ¿sale? Muy bien. Tenemos el tema del ISSSTE, que tiene que ver con el tema de los trabajadores al servicio del Estado. Y tenemos la cuestión del ISFAM, que tiene que ver con los trabajadores de las Fuerzas Armadas Mexicanas. ¿Vale? Ok. Pero también hacemos alusión al tema de vivienda a través del Infonavit. ¿Vale? Hay cuestiones que tienen que ver con prestaciones de seguridad social, con pensiones, con afores, con retiro. Todo eso se analiza dentro del derecho de seguridad social. Y concluyendo, tenemos al derecho agrario, y el derecho agrario va a hacer alusión principalmente a las cuestiones que tengan que ver con el campo mexicano. ¿Sale?
Entonces, en este caso, vamos a tener relaciones, por ejemplo, aquí vamos, ¿eh? Ok, tenemos aquí a los sujetos que intervienen, que son campesinos, ¿vale? Ejidatarios, comuneros. Muy bien. ¿Cuál es la relación de estos campesinos, ejidatarios, comuneros en la defensa de sus derechos de propiedad, en su defensa de sus derechos posesorios? Muy bien. Ok. Entonces, todo esto se analiza desde la perspectiva del derecho agrario. Bien, estimados amigos, sin más por el momento, es lo que vamos a analizar en este punto. Ya en siguientes sesiones vamos a continuar con otros elementos que versan sobre la sociología del derecho y comprender los elementos que conforman al derecho. Sin más por el momento, me despido. Les agradezco su atención y como siempre estoy a sus apreciables órdenes. Dios los bendiga.